¿Cómo nos hicimos novios? A ver, en el trabajo había una fiesta que habían organizado y entre todos los que estaban allá, los empleados, los trabajadores, etcétera, etcétera, organizaron ese evento y bueno, todos estaban invitados. Bueno, yo al principio pues no quería ir, pero se me dio la idea de invitar a Cindy, porque ya en ese momento creo yo que sentía un afecto por ella, porque cada vez que llegaba del trabajo, cada vez que nos encontrábamos, yo le daba un abracito y yo sentía en esos abracitos pues eh, un calorcito bonito. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? Y creo yo que esos fueron los pequeños indicios. Y yo dije, no, voy a invitarla a ella a esa fiesta, a ese evento. Y bueno, digamos que fue sin ninguna intención, siempre fue sin intención, digamos que las cosas pasaron de manera natural. Yo le pregunté que si quería ir conmigo y pues bueno, ella me dijo que sí. Bueno, antes de la fiesta, no era una fiesta, era como una integración, que digamos que todos los que teníamos como el mismo rango en el trabajo habíamos hecho simplemente para integrarnos porque todos éramos prácticamente nuevos, eran poquitos antiguos y pues queríamos pasar un tiempo chévere. De hecho se hizo en la casa de uno de ellos. Mm. Yo con mi compañera Laura, pues habíamos dicho que sí, que queríamos ir porque hablábamos con ellos. Antes de eso, ya yo venía con Samael, digamos que ya yo lo buscaba más, pero para cuestiones laborales, porque obviamente él tenía más experiencia que yo y él, como su carrera es ingeniería de sistemas, pues él sabía un poco más de, de cuestiones del trabajo. Entonces le pedía siempre apoyo y le pedía que me acompañara a realizar pues, las actividades que teníamos que hacer en el trabajo. En una de esas había una entrevista que teníamos que ir a hacer y fue cuando él a mí me dijo que si yo quería ir con él y yo le dije que sí, que me fuera a buscar a mi casa. Efectivamente, bueno, yo también había quedado con mi amiga Laura de que ella llegara a mi casa. Y bueno, yo le dije a él que llegara a un punto, no directo a mi casa, sino que cerca. Y mi amiga Laura y yo llegamos a ese punto y nos fuimos con él en el taxi normal. Y bueno, la fiesta donde nos invitaron era un barrio bastante peligrosito. Bueno, para ese momento, por allá por los lados del Apostón, bien atrás, nosotros pues dudando un poquitico en ir, no ir, etcétera, uno porque era bastante tarde y el taxi iba y pues él nos iba indicando, no, tienen que entrar por aquí, tienen que entrar por acá, pero bueno, al final pues terminamos llegando a ese sitio. Antes de continuar, pues les comento que en este trabajo estaba prohibido tener novios, o sea, Relaciones tener relaciones entre porque compañeros. entre compañeros porque eso hacía que bajaran el rendimiento y lógicamente no ibas a dar lo mejor porque ibas a estar más pendiente del noviazgo que pues, del mismo trabajo. Ya eso estaba bastante claro. Cuando nosotros estábamos ahí, digamos que yo comencé a charlar con ella, comenzamos a hablar, comenzamos a bailar, etcétera. Habían dos personas que la pasaban molestando, digamos, de cierta manera, y estaba un poquito molesto porque yo pasaba hablando con ella, ¿ya? Y digamos que en esa fiesta, en el baile y todo lo demás, cuando estábamos bailando, de la nada a mí se me dio por darle un beso a Cindy y pues terminó lo que yo nunca pensé en mi vida y es que me volteó la cara, o sea, no me quiso besar. Entonces yo quedé como que, bueno, no sé qué sentirán ustedes cuando en algún momento de su vida les pasó eso. Yo creo que es primera vez que me pasó eso en mi vida. Me sentí un poquito rechazado, pero a la vez, bueno, dije, bueno, ya, normal, no pasa nada. Y bueno, seguimos bailando normal, seguimos teniendo, digamos, nuestro momento. Bueno, cuando llegamos a la fiesta, bueno, sí, efectivamente era en un barrio bien
peligrosito, por así decirlo. Bueno, llegamos y es que, como dijo Samael, digamos que no podíamos tener relaciones entre compañeros. En esa integración, en esa fiesta, pues no solamente estábamos, digamos que los del mismo rango, sino que estaban como los líderes de nosotros, por así decirlo, o los jefes directos. Estaban ahí también en esa integración. Entonces, esa era la razón por la cual yo cuando él o sea, me tiró a besar, yo lo rechazo. Porque yo sabía que estaban ahí los jefes directos y habían otros compañeros que de pronto yo no tenía como esa confianza, por así decirlo, porque yo a mi amiga, que era como la más cercana, sí le comentaba que sentía cierta, digamos que atracción física por él y que me caía muy bien, porque la verdad es que esa manera me caía demasiado bien y me sentía muy cómoda con él. Entonces yo le decía, ella era la que de pronto sabía que había un gustico ahí, del resto, más nadie sabía. Por eso es que yo cuando él me tiró a besar, yo lo rechazo. Y bueno, ya después de ese rechazo, bueno, más adelantico pasó el tiempo y bueno, nos terminamos besando, creo yo que fue allá mismo, no sé, de pronto las copas, los tragos, nos terminamos besando ya después, ahí frente a los demás y digamos que perdimos ese miedo, como que ya lo que fue. Entonces, esta fotico que ven aquí debajo es ese día, ¿ok? Fue ese día donde nosotros pues estuvimos Pero fue ahí, antes del beso. fue antes del beso, ahí nos estábamos tomando apenas una fotico, estábamos siempre, la amiga de ella y yo, estábamos ahí en ese momento. Y después de ahí que tuvimos esa fiestecita, nosotros nos fuimos para mi casa. Sí. Fuimos para mi casa, allá termina la rumbita, comenzamos a seguir tomando, comenzamos obviamente a estar con los otros compañeros un ratico ahí. Realmente fue más de jodedera, porque después de ahí, como dicen por ahí, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. Yo nunca le pedí a Cindy que fuera mi novia, nunca se lo pregunté, sino que al día siguiente yo pues llegué a la casa de ella, o sea, la sorprendí, por decirlo así, en la casa de ella y no sé qué presentimiento tuviste tú en ese momento. Bueno, verdad, o sea, después de, bueno, el beso, no recuerdo que haya sido allá en la fiesta. Yo sí. Bueno, después de la fiesta, nos fuimos mi compañera Laura con otro compañero y nos fuimos para la casa de Samael porque ya ahí se había acabado y pues no queríamos como irnos muy tarde también. Entonces nos fuimos para la casa de él. Y allá seguimos, digamos que nada más los cuatro, ahí recochando y no sé qué. Algo que me gustó mucho de él fue que cuando él nos acompañó a coger el transporte ya para irme para mi casa, pues él sí le encargó mucho al otro compañero y le dijo, no, déjalas primero a ellas en sus casas y después pues llegas tú a tu casa. Y me dijo, avísame cuando tú llegues y estuvo muy pendiente. Al día siguiente, él llegó a mi casa así, sin más. O sea, llegó ahí, yo no sé ni cómo llegaste a mi casa. Sí, yo creo que te llamé y te pregunté por dónde era, más o menos. Y llegó ahí y me acuerdo yo que llegó como a eso de las 6 porque recuerdo que él cenó ahí con nosotros porque mi mamá vino y dijo y ahora yo mira lo que es la cena y yo dije no mami el es complicado no sé y verdad. Ok. Y bueno, ya después de eso, yo creo que desde ahí de ese momento dije, bueno, yo creo que ya somos novios. Porque, bueno, nos besamos en la fiesta, después Ajá. de eso, pues en mi casa, y después al día Ya cuando siguiente, llegaste. normal allá, yo te saludé y todo, y como si fuera una visitica de novio. Pero bueno, esa fue la manera en que nosotros nos ennoviamos, digamos que empezamos esta relación bonita, y después de aquí viene algo bastante, digamos que un poquitico peligroso. Nosotros jugamos con el trabajo, jugamos con todo porque ya teníamos que mantener nuestra relación en secreto
Y entonces le vamos a contar más adelante todo lo que nosotros hacíamos Poder vernos. para poder, digamos, vernos de la manera que nosotros queremos vernos en el trabajo y cómo teníamos que disimular frente a los demás que no éramos absolutamente nada. O sea, créanme que es algo bastante épico, lo cual lo van a ver en el tercer capítulo. Así que no se lo pierdan el día de mañana y nos vemos para el tercer capítulo de esta gran historia. Bye bye.